esta conferencia es efectivamente, tiene una doble intención, además de esta idea del círculo de conferencias a las que hacía alusión David, porque en algún momento el presidente de la asociación dijo que los profesores que iban afuera a dar ponencias y cosas, sería bueno escuchar las ponencias en el país, lo cual no siempre ocurre. Entonces, en ese sentido he elegido esta, que es la última ponencia con la que participé en un coloquio sobre Spinoza el año pasado, y que se inscribe a su vez en una investigación un poco mayor, la primera siendo precisamente el problema de la polarización y la política a través de Spinoza, pero el coloquio en ese momento era Spinoza y las Américas. Entonces era en parte analizar o tratar de analizar la polarización tomando en cuenta los fenómenos o los acontecimientos del TLC, del referéndum del TLC en Costa Rica, lo cual me condujo precisamente a la situación de analizar el problema de las situaciones extremas, y en este caso el de la excentricidad del gobernante. Y espero que este año poder participar además con una ponencia que sería la consecución o la continuación de esta sobre el problema de la formación o producción de poder y la relación de prestigio, siempre a partir de Spinoza. Entonces, con estas tres ponencias cerraría ese ciclo de investigación. El texto es más o menos el mismo texto que leí en dicho coloquio. Entre la servidumbre y la obediencia, Spinoza formula la diferencia entre ser dominado por algo u otro y obedecerse a sí mismo, respectivamente. Es la diferencia entre la heteronomía de los mandatos producidos e impuestos por otro y la autonomía de conducirse bajo el dictamen de la razón. Cuesta primero percibir cómo se pasa de un estadio al otro. Luego, y no sin cautela, cuesta también percibir cómo en ese tránsito se puede confrontar al tirano o a la ley injusta, si existe la posibilidad de hacerlo, además, suponiendo además que existan, por supuesto, leyes injustas. Si somos socráticos, evidentemente no existe ninguna ley injusta por definición. Ustedes luego podrán decir que estoy diciendo tonterías. Y Spinoza insiste que al soberano, la summa potestas, hay que obedecerlo siempre, o por lo menos esforzarse por obedecerlo. Ahora bien, al ser esta la tesis general, la idea de que hay una obediencia siempre de la ley, o hay un esfuerzo siempre por obedecer a la autoridad, quiero detenerme en una serie de pasajes donde Spinoza, además de formular un límite del poder, sugiere una explicación del poder, de la oposición al poder, basada no en la fundación o en la legitimación de la autoridad, sino referida más bien a sus actos en general. Aquí habría que hacer una nota, además, caracterizando la filosofía analítica de Spinoza, por llamarla de alguna manera, como una filosofía semiótica. Es decir, el poder se analiza semióticamente y no en relación con las intenciones, con las voluntades posibles. Esto quedaría en un segundo plano. Lo importante es ver cómo se expresa el poder o las diversas formas de oposición al poder. Spinoza suele dibujar con cierto volumen el conatus, es decir, el esfuerzo por existir, expresado en cada ocasión según las circunstancias. Y las líneas de fuga que el conatus proyecta sobre la escena son la afección, el conocimiento y el discurso o juicio. El cómo se expresan estos tres factores ubican de una cierta manera o de otra al individuo en la cartografía de lo social, y en el caso del gobierno, los afectos del gobierno son, al final, los del gobernante, lugar donde se produce la distinción por regímenes. Es fundamental en ese sentido considerar que la perspectiva natural, o que una cierta perspectiva naturalista, es analizar la relación gobernado-gobernante o gobernados-gobernantes desde el punto de vista de los afectos de los gobernados y desde los afectos de los gobernantes. Dado que precisamente es en la oposición al poder, es decir, en la resistencia de fuerzas entre gobernados y gobernantes, que se expresa estos tres factores que he mencionado, se produce un conocimiento
y se produce una narrativa, e incluso se podría decir una poética de los afectos y de la política. En un primer momento trataré la cuestión de los factores en la relación intersubjetiva, y en particular la del soberano y el súbdito, que son las formas constituidas del gobernante y el gobernado. Pensemos que estamos hablando de un autor del siglo XVII. Y luego trato las condiciones del ejercicio del poder, para finalmente tratar los límites que se introducen en la manera de apreciar los actos y palabras del gobernante. Empiezo entonces por estos pasajes a los que hice referencia hace un momento de manera indirecta. Son pasajes dispersos en los cuales Spinoza formula una serie de condiciones del poder. El poder entendido como Estado o poder establecido, imperium, o como gobierno. Según dichas condiciones, la conservación del Estado se expresa como sucesión y prolongación de dichas condiciones. Dicho de esta manera, hay que pensar el Estado, hay que pensar el gobierno, un gobierno específico, un régimen específico, precisamente bajo la idea de un conatus, es decir, un Estado se esfuerza en sobrevivir, el Estado de Costa Rica se esfuerza en sobrevivir malamente, pero ahí va, y los gobiernos se esfuerzan en sobrevivir, es decir, en ser reelectos. Bueno, en Costa Rica no existe la reelección, por lo menos no directa o inmediata, pero constantemente se ve ese esfuerzo, o por lo menos uno pensaría que hay un esfuerzo en prolongar unas condiciones de gobierno o de gobernabilidad. Estas condiciones se dicen referidas a los ciudadanos como en el pasaje siguiente, que la conservación del Estado depende principalmente de la fe de sus súbditos, de su virtud y de la constancia de ánimo en la ejecución de los mandamientos que la razón y la experiencia enseñan clarísimamente. Esto está en el Tratado Teológico como Político, en el capítulo 17, que ahora citaré nada más como TTP, el Tratado Político TP para abreviar las referencias. Según este pasaje, los ciudadanos son depositarios de tres factores. Dijimos el de la fe, el de la virtud y la constancia de ánimo. Esta fe expresa efectivamente una relación de buena fe y confianza ante quien lo representa en el gobierno, estableciendo así una relación de transparencia hacia la autoridad, es decir, del gobernado hacia el gobernante. Ciertamente hay buena fe, pero no se reduce a los negocios, pues bajo el dictamen de la razón o no, en administración pública importa la buena administración, al margen de las intenciones. Pero ello significa que dicha administración no debe despertar suspicacias en los gobernados, al tenor de lo que dice el Tratado Político en su primer capítulo. Es decir, alguien decide dejar a un asistente político, ¿verdad?, en San Ramón o en no sé dónde es que dejaron al asistente. Esas acciones no se realizan o no deberían realizarse independientemente de las intenciones o de la buena administración, sino precisamente en función de evitar levantar suspicacia alguno, sobre todo en un país que ya es suspicaz después de los últimos, no sé, 20 o 30 años de gobiernos. El segundo factor, el de la virtud, que tanto hace referencia a las utilidades del individuo como a su potencia, significa que el ciudadano contribuye con su comportamiento al aprovechamiento del Estado y del gobierno. Sobra decir que el derecho natural del Estado se alimenta del derecho del ciudadano, o al decir de Hans Blom, piensa Spinoza en el Estado bien ordenado, la potencia del gobernante como la potencia misma de la multitud. Nótese entonces que el Estado en realidad corresponde a la totalidad de los gobernados. El individuo debe reconocer en el otro un par por el hecho de que el bien que apetece para sí, cito aquí a Spinoza, el bien que apetece para sí todo aquel que sigue la virtud, también para los hombres lo deseará, y tanto más cuanto tenga un conocimiento mayor de Dios. Solo como nota, aquí entendamos como Dios a la naturaleza toda, ahora no pensemos en un Dios antropomórfico o religioso en un sentido monoteísta contemporáneo, etc. En esa semejanza de propósito se encuentra la reciprocidad o la idea de que nada es más útil para el hombre que el hombre mismo. Y en este escolio, como los escolios de la proposición 37 de la parte cuarta de la ética,
respiran de ese aire donde se busca, dentro de los dictámenes de la razón, o ser digno de confianza y honesto, o evitar el daño a los demás. Es decir, finalmente, esta virtud se representa negativamente como el lema jurídico de no dañar a nadie, no dañar a ningún otro individuo dentro de la sociedad. La fe y la virtud se pueden leer entonces como una forma de honestidad o apetencia por lo honesto, que significa el carácter unitario. Los individuos se conducen como una sola mente. Esta expresión en Spinoza es fundamental porque tanto sirve para los afectos imaginarios como para los afectos que están bajo la razón, para mostrar un comportamiento unitario de la multitud dentro del gobierno y dentro de los gobernados en este caso. Además, hay que fijarse en este carácter unitario porque va a ser fundamental en lo que podría llamarse la teoría de la transparencia en Spinoza, pero luego sobre eso mencionaré un par de cosas más adelante. Los individuos se conducen como una solamente bajo el aspecto del honesto y en ausencia de un afecto malo, de un afecto negativo. Y finalmente podemos referirnos al tercer elemento, la constancia de ánimo, de la que hacía mención el TTP en su capítulo 17, que tanto dice una obediencia a la autoridad como la tranquilidad del individuo en relación con las decisiones del soberano. Se trata de otro registro de la utilidad, pues Spinoza demuestra de otra manera la proposición 37 de dicha parte 4 de la ética. De suerte que, y cito, el bien que un hombre apetece para sí y ama, lo amará más constantemente si ve que los otros aman lo mismo. Esta es la razón que produce no solo una especie de concordia, sino que busca la unidad, políticamente hablando, como unidad estatal, que también se puede entender como unidad de la sociedad. Aquí podríamos hacer otro paréntesis y aclarar que en Spinoza, desde cierto punto de vista, muy en un sentido clásico, Estado y sociedad no son lo mismo, pero significan políticamente lo mismo. En última, se trata tanto de un hacer positivo en relación con las leyes, como un abstenerse no solo de desautorizar al gobierno, sino también de sublevarse o de perturbar al régimen. Los tres factores comprenden la idea de una potencia cuya utilidad individual o colectiva se dice en la transparencia, en el intercambio de opiniones, atendiendo además a la tranquilidad con la cual se realiza este intercambio. Spinoza forma de esta manera un campo político o un campo de la interacción política donde las fuerzas son relativamente, entre comillas, fáciles de mostrar. Es decir, se supone que deberíamos poder producir un campo de fuerzas semióticamente fácil de leer para los análisis políticos. Los deseos, los objetos del deseo o de los deseos han de aparecer claramente, y a esto lo deberíamos además denominar honestidad políticamente hablando. Pero si bien pueden haber diferencias, no deben producir controversias, o bien la diferencia individual no debe traducirse en disputa. Nótese este criterio de Spinoza: el problema de la disputa es la posibilidad de romper esta unidad política. Es decir, disputa está en línea, hay que leerlo en línea con el conflicto con el gobernante, el asesinato, la guerra civil, etc. Dicho campo, además, se conforma como una matriz donde la cantidad es significativa, porque Spinoza, en cada régimen, monarquía, aristocracia, democracia, exige un mayor número de individuos o de ciudadanos como grupo nuclear. Él los llama consejos políticos, y a la vez que se comporten de la manera más unitaria, sin romper en diversas direcciones la voluntad de esta multitud de participantes. Esto se podría considerar como el axioma fundamental de la política de Spinoza, porque significa que cada vez más individuos apunten en la misma dirección, lo cual supone precisamente el problema de la política. Conforme más individuos integramos a una línea, a una dirección, en un sentido,
es obvio que en algún momento los que ya están integrados, los que se están integrando, de alguna manera se sienten ajenos, diferentes o en conflicto con esa nueva mayoría o ese nuevo grupo que se integra al grupo. Entonces, la política es, desde ese punto de vista, cómo sostener el principio de amplitud con el principio de unidad del gobierno. La transparencia política parece traducirse entonces en términos de equilibrio, constancia entre la cantidad de participantes y la unidad de la dirección de las pasiones. No habría que olvidar que la paz consiste para Spinoza en la unión de ánimos o en la concordia. Nótese que esta unidad incluso no tiene por qué ser racional, la unidad en sí misma no produce racionalidad, son los afectos bajo los cuales esta amplitud crece que puede conducir a la racionalidad, pero la unidad en sí misma no dice racionalidad, es decir, podemos ver la multitud de fútbol, de un grupo de rock, etcétera, como una multitud irracional, pero funcionando unitariamente en el concierto, ¿verdad? El ritmo hace la dirección del movimiento de la masa, pero no significa necesariamente que haya racionalidad. Ahora bien, estas condiciones referidas al ciudadano también se pueden referir al Estado mismo, y en esa misma medida al gobierno y a los gobernantes. Y están cerca de reproducir los anteriores factores. Spinoza indica que el gobierno debe ejercerse en la ausencia de tres elementos. Nuevamente, primero el equívoco, y dice Spinoza, ganarían mucho más los súbditos al transferir todos sus derechos a uno que al estipular condiciones de libertad inciertas y vanas o inválidas, y así abriendo el camino a sus sucesores a una cruelísima servidumbre. Entonces, ya volveré sobre esto, pero es fundamental porque significa que hay un problema de conocimiento y de información en la manera de relacionarse el gobernante con el gobernado, a lo cual llamamos entonces equívoco. El segundo factor es la clandestinidad, una forma de secretismo en la manera en que opera el gobernante en relación con el gobernado, y finalmente la violencia. Insisto, estos tres factores deben evitarse, omitirse en la relación gobernante-gobierno. Formula Spinoza entonces la necesidad de la claridad y la precisión en los actos de gobierno, la publicidad y la tranquilidad en la forma de realizarlos. Concuerdan fe y publicidad, y constancia y tranquilidad. Tanto gobernados como gobernantes han de actuar con transparencia y no a escondidas. Ya ven la dificultad que puede haber en solo estas condiciones que son desde este punto de vista tan sencillas. Y siempre procurando que la calma pública, cualquier cosa que signifique esto, reine entre ambas funciones del poder político. La tranquilidad y la constancia remiten a la fortitud o animi, es decir, a la fortaleza del ánimo, y nuevamente Spinoza nos indica que la libertad o fortaleza del ánimo es una virtud privada y la virtud del Estado es la seguridad. Esto está en el Tratado Político en el primer capítulo. O si se quiere, en los términos del TTP, el fin del Estado no es convertir a los hombres en bestias o autómatas, sino lograr más bien que su mente y su cuerpo desempeñen sus funciones con seguridad, y que ellos se sirvan de su razón libre y que no se combatan con odios, iras o engaños, ni se ataquen con perversas intenciones. El verdadero fin del Estado es, pues, la libertad. Aquí coinciden entonces libertad y seguridad como virtudes de la política o de las políticas públicas, para darle un nombre más contemporáneo a Spinoza. Y es fundamental que nos fijemos en que odios, iras y engaños hacen referencia precisamente a los afectos tristes de los más fuertes, dado que odios, iras y engaños hacen, en el caso de Spinoza, referencia muchas veces a la venganza, que es el fundamento de la ruptura de la tranquilidad pública entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y el gobierno. La violencia merece al menos una nota al margen por lo que sigue.
La ausencia de violencia se expresa como condición negativa de la sucesión en la temporalidad y en la forma misma del ejercicio de gobierno. Como si Spinoza siguiese a Aristóteles en la Metafísica, en el libro quinto, capítulo quinto, la violencia es aquella nota del concepto de lo necesario, según la cual se interrumpe un curso natural de los acontecimientos. Mas en Spinoza no solo se concibe como interrupción del conatus, que hacía mención al principio, dando lugar al fin, en este caso, de un gobierno, de una interrupción externa, sino que su ausencia legitima tanto la potencia, a saber, derecho, como el gobierno mismo, haciendo referencia a una interrupción externa o interna. La interrupción se presenta en Spinoza como sedición, y una causa de esta es, por ejemplo, en la producción de una desigualdad entre los ciudadanos que sea susceptible de generar envidias y críticas. Y por otra parte, quienes disfrutan de un privilegio frente a los demás pueden conducirse de manera cada vez más arbitraria, como es el caso en que los consejeros del rey fueran electos vitaliciamente y no por periodos, pues dicha elección dejaría por fuera la posibilidad del ciudadano de ser objeto de honores. La idea, hace referencia aquí Spinoza, es que ser consejero del rey es un honor rotativo, debería ser un honor rotativo del cual disfrutaran todos los ciudadanos. Imagínense ser consejero de Luisgui, ¿verdad? Una vez al año todos los ciudadanos, no alcanzaría los puestos, pero por lo menos para abarcar este gobierno, en todo caso sería muy simpático. Eso en el caso de la monarquía, decía, pero Spinoza da un ejemplo similar en el caso de la aristocracia en relación con la elección de los funcionarios por bolas. Por bolas hace referencia a la cuestión del sorteo, no tiene ninguna referencia fisiológica, anatómica o de valentía platónica o nada por el estilo, aun cuando la valentía platónica no estaría ubicada exactamente ahí. Aquí el secreto en la elección busca garantizar evitar las envidias y consecuentemente las habladurías sobre las decisiones del gobierno. Nótese que Costa Rica, si uno toma como ejemplo, uno siempre está pensando en Costa Rica de fondo. Muchas de las leyes están pensadas de esta manera. Quienes pensaron muchas de las leyes en relación con los no voy a decir con la ética de la función pública, porque quién sabe qué significa eso, pero con los equilibrios de poder, con los informes anuales a ciertas instituciones, estaban buscando una cierta forma de transparencia. Lo que pasa es que ya sea se les olvidó o no se les olvidó, los mecanismos para implementar esas leyes en el país nunca se establecieron, de razón de lo cual la información en alguna parte debería existir, pero no se produce públicamente ni se discute públicamente lo que corresponden a estas formas de equilibrio. La interrupción en un gobierno no es vista con buenos ojos, aunque se trate de un tirano, si no se acompaña de una transformación de la forma del Estado y de la destrucción de las causas de la tiranía, dice Spinoza. Y esto es fundamental porque al final lo que suele pasar, si uno se opone a una tiranía con el único objeto de aniquilar, asesinar, juzgar, suprimir, etcétera, al tirano, es que mientras no haya una transformación de esas condiciones de gobierno, lo que vamos a tener es, por supuesto, un tirano. Esto, por supuesto, parece sugerir las razones de legitimación del cambio. Es significativo que los factores en que debe expresarse el estado racional o aquello que sustituya o funja como racionalidad en el orden estatal sean, además de ciertas condiciones de ejercicio del poder, si se entiende por poder una cierta potencia definida a partir de su pasividad, de su ejercicio imaginario o referido a un cargo público, por lo cual, digamos, el cargo público se puede entender como un ejercicio imaginario de la potencia. Incluso ni siquiera es la potencia propia, es una potencia prestada. Condiciones epistemológicas o narrativas. Retomo, habría unas condiciones, además de las condiciones de ejercicio del poder, que son condiciones epistemológicas o narrativas
y lo digo en cuanto, en efecto, las condiciones estipuladas han de ser ciertas y útiles, como habíamos visto, es decir, no equívocas, sino claras y distintas. Y en cuanto son condiciones que se ubican en un cierto origen del lenguaje, donde las ideas pueden ser tenidas como, y cito los pensamientos metafísicos, narraciones o historias mentales de la naturaleza. El campo político ha de estar entonces constituido en toda claridad de lo que significan las cosas. Nótese, regreso aquí a la idea, a una de las ideas originales, la política se lee semióticamente. Se necesita crear la simbología, las señales políticas con las cuales funciona la estructura de poder o las relaciones de poder entre gobierno y gobernantes. En ausencia de esa estructura simbólica, de esos signos, más exactamente, y ustedes lo pueden ver con nuestros diputados cada vez que se expresan públicamente, cualquier narración o historia mental de la naturaleza significa cualquier cosa. Y de hecho ustedes pueden esperar que cualquier diputado diga cualquier cosa. Eso es una narración o historia mental de la naturaleza, en el peor sentido de mental. Tanto los factores que dependen del súbdito como aquellos que dependen de los gobernantes muestran un vínculo establecido sobre la potencia de cada uno, sobre la imagen de la potencia de cada uno, afectos de estimación, por ejemplo, sobre la transparencia de sus actos, donde podríamos ubicar acciones, palabras o motivaciones. Y de hecho, Spinoza señala explícitamente este vínculo de correspondencia al decir que, cito, de la misma manera que los vicios, la excesiva licencia y la contumacia de los ciudadanos han de ser imputados a la sociedad. Así al revés, la virtud y la constante observancia de las leyes han de ser atribuidas principalmente a la virtud y al derecho absoluto de la sociedad, como es evidente, según Spinoza, según el capítulo 2 del TP. Si hubiese sedición, se debe, sobre todo y en ausencia de una malicia civil, a la mala constitución del Estado. Es decir, el Estado es el que promueve las revueltas. Cada vez que alguien hace una manifestación, una marcha, un bloqueo, quema llantas y neumáticos, efectivamente es culpa del Estado, porque no sabe leer los signos y porque no establece los signos de lectura de su propia política y de sus propias relaciones de poder con los gobernados. Ya lo asombroso es que se extrañe que pase eso. Es decir, esa es una manera en que la naturaleza se revela, produciendo nuevos signos, sustituyendo los que la política no ha producido, digamos, inteligente o racionalmente. Como deber de los ciudadanos aparece la necesidad de reducir las pasiones o de conducirlas de suerte que no sea un factor de controversias. Es decir, que el Estado está obligado a obedecerse a sí mismo. Y obedecerse a sí mismo significa poder establecer las condiciones de negociación para que no aparezca esos signos de la naturaleza tapando la fuente de la Hispanidad, tapando la calle de la Avenida Central, etc. Dicho de otra manera, el ministro de Información de un gobierno debería poder hablar el lenguaje de la naturaleza. Ya es mucho pedir, ¿verdad? Como deber de los ciudadanos aparece la necesidad de reducir las pasiones o de conducirlas de suerte que no sea un factor de controversias, decía. Y como deber de los gobernantes, el de no alimentar o engendrar esas pasiones y controversias. El interés conflictivo detrás del vínculo social o político puede, tal vez deba, aparecer explícitamente. No podría ser que hubiese lucha por el reconocimiento sin que la lucha misma no signifique de entrada algo más que el simple ejercicio de poder de uno sobre otro. El campo se construye a partir de las opiniones, de la posibilidad misma de las opiniones, su confrontación y su eventual diálogo. Una opinión sin más, sin discusión, podría ser fácilmente reducida. Mas las opiniones no pueden ser de tal índole que produzcan envidia o divisiones.
Dicho de otra manera, según Spinoza, las opiniones pueden ser sediciosas. Ahora bien, la cuestión de la transparencia de ambos actantes, y tomo el término actante porque dibuja mejor el escenario en el que los personajes y las funciones, ser súbdito, ser soberano, que el término de actor o de agente. Dejo agente para el carácter activo del individuo y no la función matemática, mecánica o poética del individuo dentro de la urdimbre de poder. La función es desplegada en la narración, es decir, a través de la trama, y las peripecias, los reconocimientos y los efectos de la violencia no son otra cosa donde trama y urdimbre se encuentran revelando cómo la red de las potencias hace invisibilizar, brillar, apagar, ocultar o desaparecer a quienes encargan las funciones, convirtiéndolos dramáticamente en destino. La cuestión de la transparencia, decía entonces, de ambos actantes, súbdito y soberano, está conformada por la visibilidad de sus actuaciones, la mostración de sus intenciones y la claridad y precisión de sus palabras. Es decir, debe haber un esfuerzo comunicativo de parte de todos los actantes. La política se juega aquí sobre el plano de claridad y la distinción contra la ambigüedad y la vaguedad. El conflicto no puede no aparecer, visibilizarse, si en efecto ambos actantes no especifican en sus prácticas sus situaciones. En ese sentido, los actantes no son aún agentes y por supuesto no son sujetos, en el sentido de ser compos, es decir, de ser maestros, dueños de sí mismos en el lenguaje político de Spinoza. Tal vez sí, en cuanto a sujetos pasivos, dice Spinoza, obnoxios. La figura del actante significa la representación o la imaginación que cada individuo despliega en relación con otra en cada oportunidad, y su conducta activa o pasiva comporta un grado de pertinencia según conciba la conducta como necesaria y bajo la razón, o como contingente e imaginaria. Además, el actante se dice bajo oportunidad y pertinencia, porque ingresa casi como en el relato de las relaciones de fuerza en el campo político, sea haciendo, sea padeciendo, sea absteniéndose de hacer, etc. Esa es la respuesta a otro, acción o reacción, que se configura su género de conocimiento en ese momento en particular. Se construye un lugar narrativo que puede ser simplemente un tiempo abierto, una peripecia, un reconocimiento o un efecto de violencia, pathos, el afecto aristotélico, según la traducción empleada por Ricoeur. Es decir, aquello que rompe la continuidad del vínculo político. En fin, es un actante porque se opera una producción de sentido dentro del campo, sea como consolidación de un poder, de potencia o como su destrucción. Esto puede leerse de otra manera, dado que el individuo tiene que ver con una composición de cuerpos, consecuentemente con una unidad de aglomeración según una proporción de movimiento y de reposo, haciendo referencia, por supuesto, al atributo de la extensión tal y como lo entiende Spinoza. El cuerpo político, entendido como esa multitud, si se expresa a una sola voz, atrae sobre sus instituciones políticas más cuerpos simples, ciudadanos, y cuando la voz se corta, cuando la voz no es unívoca y la voz se vuelve ruido, parten aquellos en fuga. Tanto participan gobernados como gobernantes en la comprensión de sus propias potencias como las del poder formal. Llego aquí al punto que me interesa tratar, aunque sea esquemáticamente, porque la lectura de las condiciones están acompañadas por la interpretación, el conocimiento parcial por el cual las cosas aparecen como contingentes, etc. Interpretación de lo que las conductas de los demás son, ya sean actos, ya sean palabras, es decir, actos de habla, y muestran una condición por la cual se puede apreciar, casi medir, la configuración del cuerpo social. La malicia reaparece en relación con aquellas cosas que consideramos
ridículo, absurdo o malo, dice Spinoza en el TTP, en varios lugares. Conocemos solo parcialmente la naturaleza. Y cito aquí a Spinoza en el capítulo 6 del Tratado Político. En lo que atañe a los ciudadanos, es evidente que cada uno de ellos debe obedecer todos los mandatos o edictos del rey, promulgados por el Consejo General, aunque crea que son absurdísimos. Tamet siedam absurdissima credat, lo digo en latín, porque precisamente Spinoza va a retomar en el TTP una expresión similar, dice tamet si absurdissima imperet, y curiosamente con las dos expresiones da un giro, porque tamet si aedam absurdissima credat es un problema, una fórmula objetiva. El gobernante da órdenes absurdas, mientras que tamet si absurdissima imperet, mientras que tamet si aedam absurdissima credat es una fórmula subjetiva. El gobernado considera las órdenes absurdas. Y consecuentemente, si no sigue los mandatos del rey, con derecho, dice Spinoza, será obligado a ello. Fin de la cita. En ese mismo sentido se expresa Spinoza en otros pasajes, que no citaré. Me interesa aquí la condición de posibilidad de la obediencia introducida como un límite, y un límite tanto al conocimiento, creencia, imaginación, conocimiento de oídas, experiencia vaga, etcétera, o razón. Límite expresado en ese, aunque crea que son absurdísimos. Si bien lo absurdo, la absurdidad, son comúnmente la expresión de una contradicción o de una imposibilidad, aquí se trata de la percepción de algo como absurdo y a la vez y en esa misma medida como inverosímil e inaceptable. Matteucci, por ejemplo, subraya que al lado de un miedo común, se produce un miedo vivido en solitario y aislado del miedo de los demás, cuando el exceso del tirano no es muy visible y cuando logra que el individuo se repliegue sobre sí y guarde silencio sobre sus desgracias por miedo a ser denunciado. No se trata simplemente de la enunciación de un juicio de conocimiento sobre algo, sino de la evaluación de una conducta, acto o palabra o acto de habla de otro, y además conducta a la cual se la concibe como ejemplar o como autoridad. Lo absurdo no es ya considerado en el sentido de quien entiende adecuadamente algo, sino de quien considera simplemente su punto de vista como referente de los demás y se satisface con ello. Es en pura forma una imaginación sobre lo que es verosímil, verdadero o aceptable. Spinoza acentúa esta idea en el TTP, donde la referencia a las experiencias históricas se condensan en las palabras de Séneca: violenta nemo imperia continuit divo, moderata durant, que significa: nadie ha conservado poderes violentos durante largo tiempo, los poderes moderados perduran. De ahí la razón de moderar, pero moderar significa entonces estas cuestiones de moderar las fuerzas como moderar el espacio de diálogo, de discusión, moderar las condiciones para dialogar políticamente. En el contexto, Spinoza reenvía por una parte a la pérdida del mando por parte del soberano y por otra al hecho habitual, dice, de no dictar órdenes muy absurdas para conservar su interés y la soberanía, vigilar el bien común y dirigir todos los asuntos bajo el dictamen de la razón. La moderación nuevamente significa la sucesión regular y tranquila del poder y señala como modo de reducir drásticamente su gobierno la violencia en su ejercicio, la cual aparece aquí bajo la idea de lo inaceptable. Marca lo absurdo y la violencia un límite que el mismo soberano parece reconocer como forma del fin de su régimen, y la violencia adopta la apariencia de lo absurdo, que interrumpe el sentido del flujo de las proposiciones, de las opiniones, del diálogo, etc. Sin violencia y sin absurdo, en los actos o en las palabras del gobernante, los gobernados no tienen razón que oponer para no cumplir los mandamientos o las leyes decretadas,
y el poder, que tiene una forma concéntrica y centrípeta de funcionar, funciona como atractor de actantes que consolida el ejercicio del soberano o del poderoso, aglutina a su alrededor a más individuos, que eran, como recordarán, los dos axiomas de la política de Spinoza. Incluso esta ausencia de violencia y absurdidad para resolver los conflictos y dictar normas produce un reconocimiento diferente al que existe entre pares, porque implica una aceptación de su modo de proceder. Se puede percibir como una forma de prestigio. No es de extrañar que se establezca una relación de legitimación entre poder y saber del gobernante, porque parece que opera al menos con el mismo conocimiento parcial que los gobernados, o con un mayor conocimiento que ellos. Una diferencia significativa en el conocimiento con el que operan gobernantes y gobernados, aunque sea siempre un conocimiento parcial, una diferencia, decía, a favor del gobernado, significa la pérdida de legitimación del gobernante, siempre en la percepción, en la imaginación de los gobernados. A fortiori, si sus actuaciones, siempre actos o palabras, resultan absurdísimos. Significa también la pérdida del prestigio. El tiempo en caer parece proporcional a la fuerza bruta que tiene para sostener la obediencia de los círculos más internos del poder. El poder crea alrededor de sí ondas que se extienden hasta dejar de influir en otros, lejos del centro de producción de esas ondas. Pero la cartografía del poder no consiste en un único centro, sino más bien en un concurso de potencias, de grados diferentes, que son cada uno en su grado un lugar desde donde se producen ondas aquí y allá, se entrecruzan y se perturban entre sí. El poder formal, el imperium o el Estado, no es más que uno de estos focos, en la medida que efectivamente ejerce una potencia, la potencia prestada, ¿verdad?, o transferida, como diría Spinoza o Hobbes, de los gobernados al gobernante. Y los torbellinos, como los individuos, giran a veces en torno a torbellinos más grandes. Al final todo es cuestión de turbulencias. Y la obediencia se representa como esas ondas más cercanas, más intensas, y que producen mayores efectos que las ondas en la lejanía, mientras en la periferia del poder se escapa más fácilmente a este. Y desde ese punto de vista se puede concebir este sistema de representación como un sistema elástico, pues según los intereses particulares procuran los individuos acercarse o alejarse a una potencia superior, según por supuesto les convengan los favores de esa potencia superior o produzcan resistencias. Una potencia superior a la propia puede ser una invitación a aumentar la propia potencia, en razón de lo cual se hace una potencia atractiva. Una potencia superior pero contraria a mis intereses puede en cambio ser una advertencia de un peligro, y no tanto una invitación como una constricción para comportarse conforme a los mandatos y normas de esa potencia, con la eventual consecuencia de crear una oposición de confrontación o de buscar huir, y entonces esta otra potencia se hace destructiva o contractiva, porque contrae y reprime la potencia inferior o de la cual se busca retraerse, lo cual podemos llamar, para terminar el catálogo de las potencias, una potencia retractiva, como era de esperar. Dicho de otra manera, si en el moderado ejercicio del poder se configura como un centro, o en cuanto se lo percibe como un absurdo, se vuelve excéntrico, que no es otra cosa que invertir la forma centrípeta en una forma centrífuga en el campo de fuerzas. Se podría incluso decir, abusando de la metáfora del círculo, que el mismo soberano ha decidido salirse de su círculo, donde al principio operaba con un conocimiento compartido con los demás. Es decir, ha transformado su conocimiento común o relativamente común en un conocimiento ajeno, extraño a los miembros de ese círculo o de esas relaciones centrípetas o concéntricas. Spinoza insiste sobre este asunto y de otra manera. En el TTP, en el capítulo 20, formula el argumento según el cual los seres humanos son de tal índole que no soportan que se tenga por un crimen sus opiniones, lo cual les da motivo
para detestar los mandatos y oponerse a la autoridad, e incitar incluso a la sedición. La contradicción o el absurdo en la opinión de los demás y con más fuerza en la del gobernante, y el choque de opiniones son un límite dentro de las condiciones del ejercicio del poder y quedan asociadas a la violencia y crueldad del gobernante o al deseo de sedición por parte de los gobernados. Eso significa que parte de la política debe estar dedicada a suprimir o reducir estos excesos y regresar a las condiciones de moderación que enuncié anteriormente, de suerte que la potencia de cada uno trabaje en una forma centrípeta y no produciendo excentricidades, como la imagen de la ficha de la conferencia, que finalmente se trata de Calígula y su caballo, el senador. Referencia indirecta también a los senadores que nosotros tenemos en Cuesta de Moras. Aunque esto no significa de modo alguno la destrucción de las potencias y sus propios sistemas. También tiene un grado de absurdidad y de perplejidad la intención de suicidarse, por ejemplo, o de ser empujado a ello. Nuevamente, Séneca hablando sobre los tiranos. Decía que sin violencia y sin absurdo, en los actos o en las palabras del gobernante, los gobernados no tienen razón que oponer para no cumplir los mandatos o las leyes decretadas. El argumento espinociano que sostiene esta idea conduce a formular efectivamente, primero, una oposición entre absurdo y violencia, y sin absurdo, sin violencia. Y luego, implícitamente, la radicalización de estos dos polos, porque sin absurdo y sin violencia viene a transfigurarse en verdad, o una fuerte verosimilitud y tranquilidad. Esta radicalización aclara dos cosas. La primera, que está en juego el conocimiento, el afecto y el juicio del gobernado, expresados aquí visiblemente bajo el término de admisibilidad en el segundo polo. La segunda, que la admisibilidad conduce a producir acuerdo del subordinado con el gobernante, a mayor grado a apoyarlo en sus palabras y acciones, no solo a ratificarlas, sino incluso a reproducirlas, al punto que pueda alcanzar entre ambos la unidad en el sentido propio de una voluntamente, es decir, como una sola y únicamente, dice Spinoza. También en ese sentido se puede notar la forma de la soberbia con la cual se percibe en exceso en el comportamiento de quien manda y que incrementa la diferencia entre gobernantes y gobernados. Cito a Spinoza nuevamente en el Tratado Político. Puede tal vez ser recibido con una sonrisa por aquellos que restringen a la sola plebe los vicios que están presentes en todos los mortales. Es decir, que el vulgo no tiene ninguna moderación, produce pavor si no temen, y que la plebe o sirve humildemente o domina con soberbia, que ni tiene en ella verdad o juicio, etc. Como en un juego de espejos se puede percibir al otro como soberbio, lo cual puede significar dos cosas: que tanto se lo ve al soberbio como superior por cómo se esfuerza en posicionarse como si efectivamente fuera dueño de sus causas y de sus efectos, es decir, dueño de sí, maestro, llamo, como se lo ve ya no como superior en la justa medida en que se puede apreciar que no es dueño de sus causas y sus efectos. Regreso al carácter cognitivo y al narrativo de los actantes. No se trata llanamente de la percepción de los actos y palabras como violentos o absurdos, sino que interesa precisamente la explicitación y la argumentación sobre dicha percepción, de manera a articular un discurso en el que se dicen las peripecias, los reconocimientos y los efectos de violencia para satisfacción de todos. Y con esto termino. La excentricidad del poderoso es así una expresión paradójica, pero que sirve para referir, más allá de las condiciones de prolongación o de sucesión del poder, los límites del poder mismo, pero cuya materialidad y especificidad parecen más difíciles de concretar. Y lo absurdo, concebido como un operador de la imaginación, sirve para dibujar la cartografía del campo de fuerzas. Gracias. Profe, esta última imagen de la cartografía
del poder, digamos, son varias preguntas, pero voy a tratar de darles una. En el texto que usted nos presentó, se tratan desde, como claramente lo pudo haber hecho Spinoza, desde una forma política monárquica o un régimen monárquico, pero digamos, trasvolando esa misma figura a un sistema o forma, no siendo muy preciso en los términos, pero creo que me voy a entender, democrático, en el que podrían existir o pueden existir, digamos, dentro de ese círculo, fuentes, por decirlo así, de diferente racionalidad, o ahí va inmersa la pregunta de si solo sería una, ¿cómo afectaría eso basados en el principio de que el gobernante fuese moderado o no, y con su relación al tipo de racionalidad, afectar eso a los movimientos después? No sé si me expliqué. El ejemplo de la monarquía, primero de Spinoza, es fundamental porque es el único que desarrolla realmente completamente. Cuando llega la democracia, aquí vienen varias interpretaciones, cambia de idea, se le ocurre morirse, cosas así. El núcleo, ciertamente hay un núcleo democrático en la explicación que da Spinoza en todos los regímenes: monarquía, aristocracia, democracia. Entonces, en ese sentido, la explicación de los regímenes políticos en Spinoza es relativamente consistente, en el sentido en que lo ve siempre bajo la idea de un equilibrio que busca aumentar la potencia de todos los individuos individualmente y fundamentalmente de los individuos como colectivo. Esa es la lógica, ese es el axioma de la política que había mencionado, la idea de que cada vez más gente, más individuos se unan a un movimiento en una sola dirección. Y efectivamente funciona, es decir, aquí hay una parte de carácter totalmente mecánico. Lo que dice Spinoza, se mueve porque aumenta su potencia y reconocen de alguna manera, puede ser racional, puede ser irracional, no importa, que ese centro de poder, que simplemente puede ser un individuo que produce una imagen de bienestar, de asistencia, de poder colaborar, atrae a esas otras potencias y aumenta la potencia, suponiendo que dejan, ¿verdad?, una potencia desprovista de individuos y perdiendo fuerza en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La idea de este aumento de potencia supone una unidad, una homogeneidad desde cierto punto de vista, no en los intereses, sino en la manera de representarse los intereses comunes y cómo se resuelven los conflictos. Y por lo menos una especie de unidad en las condiciones de negociación y de resolución de los conflictos. No significa que desaparezcan los conflictos, pero es la manera más efectiva de resolver los conflictos en una sola dirección. ¿Qué ocurre dentro de este círculo? ¿Por qué yo me alejo de un círculo? Porque ya no es satisfactoria la resolución de conflictos, pero no es satisfactoria en el sentido de que yo haya perdido el conflicto. Yo puedo perder un conflicto y sin embargo reconocer que ha sido resuelto satisfactoriamente, porque no voy a seguir peleando. Me parece que está bien, entendí. Esa es la idea, digamos, de un sistema de justicia. Ustedes reconocen al juez, el poder que tiene el juez, y admiten o aceptan una cierta razonabilidad del juez. Yo me alejo del centro de poder cuando no me satisface, en el sentido de que ya no le proyecto una admisibilidad en la manera en que emite el juicio. No tenemos opiniones comunes sobre la resolución de los conflictos. Entonces ya no importa si el conflicto se resuelve no satisfactoriamente. Si se resolviera satisfactoriamente no habría problema, porque la opinión tendría que concordar. No se resuelve satisfactoriamente, pero además ya hay una diferencia de lo razonable, de lo sensato que me parece la opinión con la cual se ha resuelto el conflicto. Lo cual hace que, por supuesto, yo vuelva la mirada a un grupo en otra parte. O sea, eso es lo que mueve a un partido político. A un partido político él le roba
votantes y militantes a otro partido, ¿cómo? Les susurran las opiniones que quieren escuchar. Ustedes son, qué sé yo, de izquierda ultra revolucionaria, pero van y dicen que van a suprimir impuestos a la empresa, ¿verdad? Que llegan a un campo, no, vamos a quitar los impuestos, vamos a hacer esto otro. Entonces, esa es la opinión que vale. Luego lo que pase será otra cosa, efectivamente, pero es el susurro, literalmente funciona como una opinión en el sentido de la doxa vulgar. Yo no lo he visto en países donde ha sido un saqueo de votantes, por decirlo así, radical. Pensemos en Francia, en las elecciones del 2007, cuando ganó Sarkozy hizo todo lo posible e imposible para robarse los votos de la ultraderecha y los de la izquierda. Muy efectivo, es decir, fue a dar todo tipo de discurso de un lado y del otro para convencer y atraer tesis que además en principio son contradictorias. Funcionaban contradictorias, pero atrae la posibilidad de que mi potencia aumente, me sienta favorecido por ese círculo. Entonces, no es una cuestión monárquica, solo que los ejemplos están mejor explicados en los capítulos que habla de la monarquía. La estructura del poder es una estructura indiferente al régimen. El régimen lo que hace es distribuir las funciones de manera diferente, pero el conflicto, o la manera en que se representa el conflicto, al final se puede reducir a una misma teoría del poder. No sé si le respondí a la pregunta. Sí, Mario. Serían dos preguntas. La primera, pensando en sociedades contemporáneas, me cuestiono cómo o qué diría Spinoza a propósito de la libertad de prensa y del papel de la prensa en las sociedades contemporáneas, pensando que muchas veces este conflicto que parece irracional y que parece que es el gobernante que es incapaz de solucionar cierta crisis, esa crisis es más creada o es más imaginativa, dado que es algo que se crea en la prensa y que no necesariamente ocurre de tal manera, al punto incluso de pensar quienes manejan los medios de comunicación como un cuerpo en una dirección que no necesariamente es la dirección a la cual se moviliza un país o una sociedad en general. En ese sentido incluso me cuestiono qué ocurre si hay un conflicto que se crea, ya sea con la prensa o que se ve a partir de la prensa, donde el problema no es el gobernante, sino que la irracionalidad está de parte de los gobernados. ¿Hasta qué punto hay una responsabilidad o hay una falta de racionalidad porque se cree ese conflicto si la irracionalidad se coloca más bien en aquellos que digamos, no son el gobernante? Y la segunda tiene que ver con la idea de conflictos funcionales o desigualdades funcionales, coerción funcional para el gobernante. Pienso por ejemplo en el comunismo después de la guerra civil en Costa Rica, pensando que efectivamente era un otro que creaba cohesión dentro de la sociedad costarricense. Entonces se crea un discurso que excluye a una parte de la población, pero facilita que el gobernante o los partidos políticos en este sentido ganen votantes. Incluso pienso ahora en ciertos partidos de carácter religioso que con el discurso en contra de los derechos igualitarios consiguen votos también. Es una exclusión funcional. ¿Y hasta qué punto eso no podría a mayor escala crear cohesión en una sociedad que sería totalmente funcional y tenemos a un 99% de la población hacia un mismo camino, todos felices, con una exclusión que es funcional? En ese sentido creo que el conatus se aumenta y aún así, digamos, no sería coherente con la teoría de Spinoza del buen ánimo en toda la población. Y efectivamente, políticamente, y por eso refería la cuestión de los marcadores políticos, es fundamental. Producir marcadores políticos permite la discusión porque sabemos que estamos discutiendo, qué son las consecuencias de lo que estamos discutiendo y cuáles son los alcances de lo que estamos discutiendo. ¿Cuál es el problema de una política nacional cuando no hay marcadores? Cualquier cosa puede pasar. Es decir, ustedes ponen un proyecto de ley hoy, ¿verdad? Y cuando sale votado es como si lo hubieran pasado por una máquina de esas que trabajan en ciencias cognitivas, ¿verdad? El input y el output, y da lo mismo, no se sabe cuál es el mago que hay dentro, y da lo mismo. Es decir, puede salir, es una ley de laicidad y luego sale una ley sobre la venta de automóviles usados. La conexión
es, digamos, desde ese punto de vista así de lógica. Entonces, la ausencia de marcadores dificulta la discusión porque además no marca la información. Voy a responder las dos preguntas juntas porque están relacionadas. Un medio de información, un medio de comunicación, es como una contradicción en los términos, no hay que leerlo como un medio de comunicación, es decir, es igual a un actante, que tiene la ventaja que tiene mejor proyección para sus susurros. Estamos igual en el mundo de la doxa. Susurra mejor, son susurros, gritos, para conservar la contradicción en los términos. Y no busca producir marcadores. Es decir, una prensa que es razonable, o que es racional, o que tiene una vocación de racionalidad, busca producir marcadores. Pero una prensa que, por ejemplo, los párrafos de sus artículos se reducen siempre a una frase, uno sabe que es imposible que produzca marcador porque en el párrafo no le da espacio para marcar ni siquiera la puntuación, es una sola frase. Entonces uno sabe que ahí no hay ningún trabajo político en el sentido spinociano. Es decir, es un actante y sirve para movilizar a gente en sus intereses, como todos los demás actantes, y es finalmente la política es legítimamente así. Es decir, todo el mundo, como dicen vulgarmente, jala para su saco. La potencia reducida al antiquismo. Qué terrible. Desde ese punto de vista, entonces, la irracionalidad es un factor que hay que visibilizar y por eso los marcadores. Es obvio que uno puede jugar con la irracionalidad de los otros, pero ahí está el trabajo de aquellos que apuntan a una racionalidad, hay que producir marcadores. Luego, en relación con tener a un enemigo menor dentro, al cual, digamos, lo facilita un proceso de exclusión interno, entre comillas, produce cohesión. Sí, sin embargo, hay que saltar que aumenta la potencia, no se sigue. Porque la potencia aumenta solo racionalmente. Es decir, aumenta la apariencia de potencia, es imaginario. El hecho de que haya habido macartismo en Estados Unidos da la apariencia de que hay cohesión, pero no aumenta la potencia. Es decir, producir individuos que son paranoicos, de ninguna manera Spinoza podría decir, allá hay marcadores racionales sobre la política. No hay un aumento de potencia, no viven felices, estaban siempre dispuestos a tirarse debajo del escritorio, ¿verdad?, por el ataque nuclear, o ir a perseguir cualquiera que se acercara a un sindicato en las afueras de una ciudad. Entonces, produce cohesión, produce, si se quiere, unidad, pero regreso al axioma, la unidad no significa racionalidad y consecuentemente no significa aumento de potencia en el sentido del afecto, de la definición de afecto de alegría de la tercera parte de la ética. ¿David? Sí. Sí, en continuidad con lo que está preguntando Mario, la pregunta acá es si a esto que vos estás exponiendo, si no es fácil, digamos, darle un cierto giro al argumento y más bien leer a ciertos individuos de nuestra clase política como más bien quienes han llevado esto a ejecución de manera casi que cabal, ¿no? O sea, en el sentido de que lo que hacen es leen las intenciones de la gente, leen los ánimos de las gentes y lo que actúan después es en consecuencia con esa apariencia de transparencia o no sé, hacen lo que se necesite para que no haya sedición, para que las instituciones sigan ahí funcionando siempre y cuando ellos estén ahí montados, ¿verdad? Que es lo que pasa con cierta oposición que tenemos ahorita en el país, ¿verdad? Que es una oposición más o menos férrea y ahora se están quejando hasta de cosas que fueron instauradas por sus propios partidos en su momento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si vamos a ver, y lo pregunto como si aquí lo peligroso no es esto, o sea, que se den cuenta de que como funciona así, entonces lo que hay que hacer es en última instancia promover que haya por lo menos la apariencia de tranquilidad. No es un sistema racional, pero a mí qué me importa, o sea, no aumenta la potencia, especialmente de los gobernados, pero a mí qué me importa, ya yo sé esto, actúo en consecuencia y mantengo todo en orden, por así decirlo, ¿verdad? O sea, si no es así de peligroso también, digamos, en ese sentido. Efectivamente es muy peligroso
porque están jugando con la imagen de una racionalidad y están en ese sentido jugando con el límite de lo admisible. ¿Hasta dónde se puede empujar el sistema materialmente y en relación con la producción de conocimiento de efectos de los individuos? ¿Hasta dónde podría llegar el absurdo? Esa idea de absurdidad sería precisamente la que ellos deberían controlar o medir como límite. El problema es que esto, como es un análisis de carácter, como decía antes, semiótico, tiene el problema que juega en los límites. En el medio habría que hacer muchos cálculos locales. Habría que mapear institución por institución para ver cuánto aguanta, porque el sistema globalmente podría aguantar mucho más de lo que realmente estaríamos dispuestos a que aguante. Pero ya hay cosas que están colapsadas, y colapsadas significa son disfuncionalmente absurdas, solo que no se enuncia y no se quiere marcar. Mientras eso no aparezca, no hay problema. Es decir, no va a aparecer la sedición, pero por cuestiones de la caja, por cuestiones, qué sé yo, en educación, en otros servicios, ya debió haber habido una revuelta terrible. Digamos que a lo mejor es una buena solución de medio plazo, corto plazo. Pero si comparamos el nombramiento del senador, el caballo de Calígula como senador por parte de Calígula, la pregunta es qué corresponde de nuestro medio, que se está acercando más a eso, aunque no esté enunciado, porque eso es un marcador, solo que es irracional, pero le sirve a la clase política romana para darse cuenta que Calígula ya, está fallando algo. La pregunta es cómo medimos eso y cómo lo hacemos visible para que signifique algo. El problema es, en un país en donde la cultura y la educación de marcadores es tan pobre, es muy difícil producir significado. Porque yo saco un marcador y nadie lo sabe leer. Es decir, hay que enseñar a leer los marcadores. Y la pregunta también es cómo los gobernados pueden generar ellos mismos los marcadores. Yo iba a preguntarte lo mismo, ¿sí? Porque varios de los conceptos que usabas tienen resonancias Foucaultianas, así como claras, el tema del poder, el tema del gobierno. Y entonces, mucho de lo que decías pareciera estar en la misma sintonía de la formulación Foucaultiana del problema del gobierno. La pregunta central ahí es cómo queremos ser gobernados en este sentido. Estoy bien, digamos, habría empatía entre esos dos esquemas de interpretación de lo político. Sí, porque Foucault, aunque hace pocas referencias a Spinoza, y curiosamente una de las pocas referencias es en uno de los últimos cursos, que dice que Spinoza es el último de los filósofos antiguos, aunque hace pocas referencias a Spinoza, en la misma medida en que precisamente Foucault hace referencia a los antiguos, a Séneca, a los estoicos, por ejemplo, es la misma lógica de relación de poder, del problema de gobernarse a sí mismo, el dominio sobre sí, el dominio sobre los otros, que es el poder clásico. Entonces, en ese sentido, Foucault y Spinoza están alineados en la manera en que se lee la política tal y como la lee Platón, la lee Aristóteles, la leen todas las diferencias que hay. Porque el problema no es encontrar la solución a los conflictos, sino cuál es el mejor régimen para gobernarse a sí mismo. Y tiene que ver efectivamente con las pasiones, porque el Estado tiene que producirse como dueño de sí, pero produciendo los individuos como dueños de sí. ¿Qué es lo que pasa en las relaciones políticas actuales? Que no son, el Estado no es dueño de nada, hablando efectivamente, y los gobernados tampoco. Entonces la sintonía es muy clara. Y otra pregunta, ¿cómo desde la más pura inocencia, no sé cómo será, por eso te lo pregunto, cómo empata esta teoría del poder político con la teoría spinoziana del cuerpo? Es decir, cuando hablaba de la
de estas narraciones que generan unidad, por ejemplo, eso impacta positivamente a los cuerpos. ¿Cuál es la relación entre cuerpo y política? Bueno, aquí había dicho que Estado y sociedad se puede entender desde cierto punto de vista de la misma manera, o significan lo mismo. Spinoza habla de una sola mente, pero también en un registro, hablando del Estado, de la parte de la composición en sentido extensivo, extensional, de la red extensa, habla de un solo cuerpo, es decir, la idea del cuerpo político está. Y se supone que desde ese punto de vista el Estado es una forma de individuo, de la misma manera en que el individuo es un individuo compuesto por cuerpos. Solo que la manera en que se agencian los cuerpos se vuelve mucho más compleja y más tirante que la de un individuo llamado ciudadano. Pero efectivamente está en la misma línea, a tal punto que algunos intérpretes, cuando hablan del modo infinito inmediato de la extensión, todo el mundo se pregunta qué corresponde a eso materialmente hablando, es decir, cuál es el ejemplo en la naturaleza de eso. Algunos hacen referencia al Estado. Ese sería un modo infinito, no siendo infinito, ¿verdad? Nos entendemos. Entonces sí hay un nivel de composición o de composibilidad desde los átomos al Estado, pero con todas las diferencias y dificultades que hay de composición y de poderes a la hora de constituirse sus ciudadanos. En cuanto a las narraciones, el tipo de conocimiento, pongámoslo así, habría que verlo de esta manera, es diferente según la escala de composición en la que nos estamos moviendo del cuerpo. Entonces nosotros podemos entender lo del rumor, lo de la opinión en este registro. Sabemos que en un grado compositivo inferior hay una información que se transmite entre los cuerpos que componen al individuo, así como la unión o la participación de varios ciudadanos en un sindicato, un club de golf o lo que fuera, yo qué sé. Habría otro registro de conocimiento. No sería el registro de conocimiento de golf, pero no importa. Habría una elevación del grado de conocimiento porque no estaría simplemente en la escala individual. Entonces, ese sería el tipo de información, entre comillas, que se desplazaría en las escalas de composición de los cuerpos. Sergio, podríamos hablar de que en Costa Rica aparecieron con relativa claridad marcadores políticos para la coyuntura del Tratado de Libre Comercio. Yo diría que se intentó producir una serie de marcadores, pero se introdujo una discusión sin que se hubiera producido, es algo que ya tenía el país de antes, no salió después del Tratado de Libre Comercio. No había las condiciones para la discusión. De hecho, por eso hay una polarización, porque los marcadores, por poco claros que hayan sido, no ayudaron en la discusión, sino que cada grupo se afincó en alrededor de un núcleo, cualquiera que sea esto, y seguimos funcionando con esa lógica. Ya cualquier cosa que pase, es decir, son como dos remolinos, ¿verdad? Y si uno pasa alrededor, entonces lo aspira a ese, ¿verdad? Hasta que lo expulse, y luego lo agarra al otro y lo revuelve, ¿verdad? Hasta que lo expulse. No ha habido una condición de producción de marcadores. Pongámoslo en relación con la producción de leyes, es decir, sin una cosa tan tremenda desde el punto de vista de cómo pasó lo del 2006, 2007, etc. ¿Por qué una ley en este país cuesta tanto discutirla? No estoy hablando de que se pongan de acuerdo 50 personas, parece que es imposible que se entienda, pero que hacen referencia, es decir, tienen prestado el poder, se les ha transferido el poder, y ni los que transfieren ni los que reciben el poder parecen participar de ninguna manera en la producción de condiciones de discusión.
por eso decía lo de las leyes. Es decir, uno puede poner cualquier proyecto de ley, puede pasar cualquier cosa. Es decir, puede haber cualquier ley. Más bien, lo sorprendente a veces es que uno debería haber leyes más raras con los diputados que tenemos. Es decir, afortunadamente el aparato está así como tan atrofiado y cuesta tanto aprobar una ley por los mecanismos legislativos, pero debería haber una ley del día del sombrero amarillo, una cosa de ese estilo, y sería totalmente natural en este país en la lógica en la que estamos. Pero a mí me parece porque los marcadores, es decir, para poder ver marcadores hay que construir las condiciones de los marcadores y saber enseñarle a la gente cualquier cosa que signifique leer los marcadores. Pero hubo algo que en la polarización no terminó de romperse, digamos, la institucionalidad se mantuvo a pesar de esa polarización, digamos, de los marcadores políticos. Lo cual, pero que no garantiza que una próxima vez vaya a resistir, por decirlo de alguna forma. Lo cual significa, esto por eso, digamos, lo que habría que seguir en el trabajo tiene que ver con cómo se institucionaliza el poder, cuáles son las formas o los mecanismos de institucionalizar el poder. Es decir, esos agentes atractivos y demás. ¿Por qué? Porque hay una parte que es de carácter inercial, es decir, la filosofía de Spinoza es de carácter mecánico, toda la explicación pasa por un recurso de movimiento en relación con la res extensa, puramente mecánico. Significa que hay momentos de inercia. El que las instituciones funcionen, y uno sabe que se cierran 5 ministerios aquí mientras el ICE, el AIA y alguna otra institución esté abierta y funcionando, en el país no pasa nada. Es decir, incluso vea cómo se aprobó o se desaprobó o no se desaprobó el presupuesto nacional el año pasado. Es una cosa que uno dice, bueno, hay una parte inercial y eso habría que estudiar por qué esa parte inercial funciona al margen de todo, funciona bien, digamos, al margen del poder central. Entonces hay cosas que están en una estructura inercial, digamos, favorable, pero no sabemos cuánto va a durar. No sabemos los límites de esa inercia. Digamos, ya está agotado desde cierto punto de vista económicamente, los planes de desarrollo, etc. Lo único que pasa, lo único que falta es ver cuáles son las fuerzas que hay ahí aún funcionando. Pero nadie está produciendo marcadores en la política, desde mi punto de vista. O son tan sutiles que en la bruma en la que vivimos no se ven. Francisco. El Estado en Spinoza es un individuo compuesto de muchos individuos compuestos, una cosa muy compleja. Sí. Y además transado por una desigualdad de potencias, ¿no? Desigualdad de potencias de muchos sectores, ¿verdad? Incluso se contraponen entre sí en ciertos momentos y se agrupan entre sí de alguna determinada manera. La sanidad del Estado depende de la articulación efectiva de todas esas contradicciones y diversidades y desigualdades de potencia, ¿no? Y si el Estado intenta excluir una parte y disminuir absolutamente una de esas partes y su potencia, o excluirla, introduciría un problema en su forma, ¿no? Su forma cambiaría. Y bueno, para Spinoza creo que que la forma cambie ya quiere decir que hay un problema serio, o que en todo caso, digamos, otro cuerpo está naciendo, distinto del anterior. Pero, digamos, lo que nos diverge como, según yo entiendo la teoría de los regímenes, son estas formas distintas administraciones de estados específicos actuales de fuerza.
como la aristocracia de una cierta correlación de fuerzas, la democracia de una cierta de potencia, digamos, la democracia tirando a una administración de potencias quizá más equilibradas, la aristocracia tal vez de potencias más desiguales, la monarquía de otras quizás más desiguales. Como decía antes, los regímenes tienen en Spinoza factores comunes, tienen un núcleo común, y ese núcleo común está explicado cuando habla de la monarquía. Tienen características también comunes porque ve los regímenes en función de la estabilidad, siempre. De la misma manera que los antiguos, el mejor régimen es el menos inestable, igual que en Aristóteles, es la misma preocupación. La diferencia de una, digamos, función o diferencia de funciones administrativas o de distribución del poder me parece que tiene que ver, solo que esto habría que indagarlo con más detalle, tiene que ver con las formas afectivas en las que están organizados los individuos y aquello que están dispuestos a admitir como verosímil o como razonable en la organización del poder. Es decir, pongamos ejemplos así un poco sencillos, que los españoles hasta cierta época admitieran al rey, a Juan Carlos, era porque le resultaba funcional, porque tenía un cierto prestigio, le daba estabilidad y le dio estabilidad a España durante la transición y después durante el golpe, etc. Y significaba eso y era admisible, aun cuando uno le pudiera decir a un español es que tal y tal, ¿verdad? Etcétera. En cuanto se degrada la figura de prestigio, se desprestigia el rey y demás, no hay empatía con la figura y al mismo tiempo no hay empatía con el régimen. Es decir, el nuevo rey tiene un problema de que, aunque está muy bien preparado, simpático y todo lo que sea, ¿verdad? Tiene que trabajar por restaurar esa afectividad. Y en el fondo la monarquía tiene la ventaja de que lo dice muy claramente. El rey, en general, simboliza la unidad nacional, ¿verdad? Hasta los españoles lo tienen así en la Constitución, simboliza la unidad española, etcétera, etcétera. En otros países no. Es decir, el afecto, la distribución de esos puestos o de esa administración tiene que ver cómo nos sentiríamos, cómo se distribuye la afectividad en la comunidad. Uno puede pensar que, por ejemplo, en Costa Rica una monarquía nunca funcionaría, esto obviamente habría que analizarlo, pero nada más tomando un lugar común, porque el carácter de igualitico no soporta, no es que seamos muy igualitarios, no, lo que significa, y coincide con ese comentario que hace Spinoza, es que la gente le cuesta soportar la opinión de otro y por encima de sí, y da la impresión de que el tico le gusta la democracia porque es la que destruye la opinión del otro, la que sirve para destruir todas las opiniones. Es decir, tal y como interpreta la democracia el tico, no el régimen democrático en general. Entonces, la diferencia en general me parece que es de carácter afectivo, en consecuencia cognitivo, de cómo se establecen las relaciones en cada uno de esos regímenes, y luego habría que ver cómo está constituida cada democracia bajo el régimen de la democracia, ahora que yo, la democracia francesa, la italiana, la tica, la japonesa, y luego con la monarquía, que es la japonesa, la española, etc. Yo creo que tiene que ver con esa sensibilidad porque tiene que ver el aspecto afectivo y cognitivo, qué cosas estoy dispuesto a admitir y qué cosas no me parecen insensatas, por más irracionales que sean. Es decir, a uno le puede parecer el protocolo, qué sé yo, de los ingleses, cada vez que la reina va al parlamento, ¿verdad? Que tiene que pedir permiso, que toca la puerta, y una serie de cosas que uno dice, ¿verdad? Así los ingleses seguro se van a reír que el presidente tiene que pedir un te deum para cuando recién es electo. Y entonces es un problema de cómo está distribuida la admisibilidad de las opiniones, para no decir la racionalidad, y que no parezca una tesis hegeliana.
justicia, sí. Pero, digamos, respecto de esta relación entre la contingencia tal cual, ¿no? Porque la desigualdad de la potencia es algo que está, ¿verdad? Se da. No es algo que es cuestionado, ¿no? Eso está. Digo, yo lo pensaba en términos para relacionarlo con los regímenes, para ver, digamos, qué nociones podría sacar uno para comprender determinados periodos, digamos, el proceso que los sustenta y que llevan a ellos, o incluso coyuntura, ¿no? Porque, digamos, es claro que la sociedad inglesa conserva la monarquía, todavía conserva relaciones de poder fuertes, ¿verdad? Y nunca pasó nada más por, bueno, pasó por revoluciones, pero, ¿verdad? De una manera muy particular. Digamos, redistribuyó la potencia de una manera muy particular, diferente a la francesa, diferente a la rusa, que obligó, digamos, a los rusos a destruir la monarquía, no a redefinir, a los franceses también. Nuevamente, como ese es un problema porque la parte de la teoría del poder, cuando uno llega a las potencias, lo que hay ya son datos. Lo que hay que hacer es cuantificar el campo de fuerzas, desdichadamente, porque uno lo puede comparar y uno lo puede entender de un régimen a otro, de un país a otro. Porque las potencias, como usted mismo lo dijo, son diferentes y están dadas. Pero esas potencias, hay que aclararlo, son potencias que producen unas narraciones específicas según un conocimiento específico que tienen, según los afectos que tienen en ese mismo momento. Entonces, desde ese punto de vista, lo que están dispuestos a transformar o admitir tiene que ver con eso. La transformación de la monarquía inglesa tiene que ver con una clase que no estaba dispuesto a que el rey siguiera haciendo cierto tipo de cosas. Una vez estabilizado eso, dado que las otras potencias, las potencias inferiores a esa clase, no tienen la potencia, no tienen la organización, no tienen la sensibilidad, no tienen la narración, etcétera, etcétera, para transformar aún más en lo que hizo la otra clase, se estabiliza ahí. Porque en el fondo están, pongámoslo así, conformes con ese equilibrio. Y eso es lo que en el fondo revela. Los franceses hacen la revolución porque no están conformes en ese momento, es otra clase, es otra estructura, y en el fondo siempre siguen anhelando tener una monarquía. Pero ya no tienen exactamente la misma constitución de potencias para reintegrarla, es algo que ya sería inadmisible. Pero entonces admiten el sueño de una Francia, qué sé yo, grandiosa, potente, centralista y al mismo tiempo republicana, socialista, laica. Yo lo ubicaría ahí, precisamente en esa diferencia de las potencias, cómo esas potencias organizan su discurso, su narración, qué conocimiento, con qué conocimientos se construyen, con qué conocimiento construyen en sus relaciones y qué efectos despliegan. Yo tenía una pregunta. Tenía varias cosas que se conectan en esa pregunta que haría muy largo, digamos, su exposición. Pero lo que voy a hacer es tratar de concentrarlo en una pregunta que puede sonar banal, pero en realidad intenta acumular una serie de puntos por los que creo que pasaste, como por ejemplo, y que generarían, digamos, cuestiones como el de la rebeldía, la desobediencia, la revolución, por un lado, cuál sería la diferencia entre revolución, rebeldía, desobediencia, y por otro lado, digamos, tomar un papel agente en la producción de sentido,
o sea, afectar la producción de sentido, intervenir no en el poder, digamos, entendido en la relación gobernante-gobernado, sino en la producción de sentido, en el trastorno incluso de la forma en que se produce sentido. Y hay otras cosas que se juntan en esta pregunta. ¿Qué es lo que habría que conservar según el gobierno que busca conservarse? Bueno, en principio todo gobierno busca conservarse. Pero dentro de la lógica de que un gobierno, sin los representantes del vulgo, como diría Spinoza, o de la multitud, etc., busca aumentar la potencia de sí mismo, que esa es la idea, buscar la potencia de sí mismo, aunque no sepa si lo está haciendo o no. Y en ese sentido habría que transformar esa conservación política ontológicamente, hay que leerla como perseverar y aumentar la potencia, un esfuerzo de aumento de potencia. Y es el grado de autonomía del gobierno. Claro, dicho así, la respuesta está al nivel de... Y es interesante porque la filosofía política de Spinoza es tremendamente analítica, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Es muy abstracta. Lo cuantitativo y lo cualitativo se desdibujan uno al otro cada vez que uno intenta dibujarse, y me cuesta darle contenido a eso, que sería aquello que habría que conservar según el gobierno que busque conservarse. Eso no lo... La autonomía sería, es decir, pongámoslo en la relación con... Aquí obviamente hay problemas de relaciones internacionales, etcétera, eso lo vamos a ver porque ya explica mucho el asunto. La autonomía del gobierno sería precisamente la capacidad de obedecerse a sí mismo y de presentarse a sí mismo. En una expresión que tiene Spinoza, sibi parere, que literalmente significa obedecerse a sí mismo, también puede traducirse, sin embargo, como aparecerse a sí mismo, es decir, presentarse tal y como es y exhibirse en sus afectos, en sus pasiones. Lo cual hoy, después de, digamos, una estadística, todo el estudio de probabilidades que aparece a finales del siglo XVII, las estadísticas y todos los estudios e informes de la nación y todas estas cosas, esto debería servir para precisamente tener una cuantificación de los afectos. Pero, claro, spinozianamente el informe de la nación es muy diferente, porque busca ver cómo siente, cómo percibe un ciudadano, cómo construye conocimiento, qué admite, qué no admite, qué narraciones construye en relación con los otros y en relación con el gobierno. Entonces, ahí es en donde está la producción de esa transparencia, que significa presentarse a sí mismo, parecerse a sí mismo. Porque la autonomía sería ser dueño de sí, lo cual significa tratar de reducir la pasión, aumentar la racionalidad. Entonces, ese sería el gobierno que busca conservarse a sí mismo en el sentido de aumentar la potencia, no imaginariamente, sino racionalmente. Pero de todas maneras, todo gobierno persevera en su ser, aunque aterrice en San Ramón y ese tipo de cosas. Entonces, desde mi punto de vista, eso sería lo que tendría que ser un informe de la nación. El informe de la nación habría que recalcular todas las cosas, todos los parámetros e instrumentos tienen que medir otras cosas. Es decir, no digo que no se mida eso, está bien, pero habría que medir cosas que tienen que ver con la afectividad, con la emotividad, con el tipo de respuestas que da el ciudadano ante el conflicto. Y que obviamente no es simplemente un instrumento de yo me pongo en una esquina a ver, ¿verdad? Y le pregunto a la gente, sino es yo me pongo en una esquina y tengo que ver cómo reacciona la gente a lo que pasa ahí. Creo que implica instrumentos de medición más complejos, a lo mejor, no me acuerdo, pero... Sergio, una pregunta que está ligada a lo que Pablo mencionó, y está ligada porque, bueno, en parte estábamos comentando esa idea, digamos, un cuerpo político apunta a un bien,
Y la pregunta que se parece es a cuál es ese bien al que apunta. Se puede leer como la autonomía, probablemente. O soberanía. O soberanía, como lo dijiste. Pero en realidad la pregunta de fondo es, ¿hay espacio para la normatividad, como se entiende hoy en filosofía política, con el material, digamos, filosófico de Spinoza? Y la pregunta, la pregunta para mí, creo que la respuesta es negativa. No hay un espacio para la normatividad, tenés que construirlo de modo distinto, tenés que hacer muchas transferencias para poder traducir el lenguaje spinoziano a un lenguaje sobre la normatividad hoy. Pero otra vez, vuelvo a la pregunta original. Si con el material spinoziano nos preguntamos cuál es aquel mayor bien al que apunta el cuerpo político, ¿es ese mayor bien al que apunta el cuerpo político un bien identificable como un bien moral y no político? Así dicho, ¿no? Entonces la normatividad, no sé. Y Normatividad moral. bueno, habría que discutir, habría que ponerse de acuerdo qué significaría normatividad, porque Spinoza sí podría entrar en un cuadro de normatividad, pero el bien es un resultado de la conducta para Spinoza. Son formas de marcadores, no son esencias, no están por ahí, ni hay que construirlos. Entonces tiene que ver con el problema de yo construyo autonomía al mismo tiempo que produzco el método, produzco el objeto, al mismo tiempo que produzco el objeto, produzco la norma que rige ese objeto. En razón de lo cual la necesidad precisamente de producir marcadores para leer, de poder hacer instrumentos para leer los efectos, porque normatividad sí había en el marco de Spinoza. El problema es si ese es débil, es fuerte. Lo ideal sería que fuera débil, porque significa que el ciudadano es capaz de construir política por sí solo. Pero la norma modernamente sustituye al individuo, lo mecaniza. Y si la norma es buena o mala, ¿La norma moral? no, la norma en general. Sí, porque, y termino con esta observación, pregunta. La exposición es de más o menos una sociología política. Y de una sociología política yo hago una descripción, una lectura, una ingeniería política, como estás diciendo, un cálculo, un mapeo. No, ese es el lenguaje que estás usando, es el lenguaje spinoziano. Y mi pregunta es el salto de ahí al otro elemento, que es, después del cálculo, después del mapeo, la pregunta que puede hacer, no el actuante, no el actuante, el lactante. El lactante suena raro, ¿verdad? Tal vez Spinoza es uno de los grandes lactantes de la historia del pensamiento. Pero no el lactante, sino el agente. El agente debería ser aquel que es capaz de producir marcadores, no necesariamente para que haya absoluta unidad racional o una cosa por el estilo, sino para que pueda haber condiciones de diálogo donde se vea cuáles son los niveles de admisibilidad del otro. ¿Qué es lo que pasa a veces en la sociedad? Que uno se topa con la admisibilidad del otro, pero en la calle, literalmente, en el conflicto directamente. Y uno, en realidad la política debería ser, yo no tengo que llegar a esa situación, yo no debería llegar a esa situación. Entonces el agente es el que produce marcadores para que los actantes produzcan, aumenten la potencia trabajando juntos en un proyecto, que inventen su proyecto, porque no habría una finalidad predispuesta. Es decir, si hay una finalidad en el trabajo de un agente, es producir los medios. Y ese sí tiene un discurso moral para la gente, ¿no?
Es que lo moral sería un efecto de eso. Puede ser están un diciendo, efecto, ¿no? es un efecto, pero no es. Sí, no es una normatividad, no es una normatividad a priori, digamos, es una normatividad que surge de ese esfuerzo por hacer comunidad. Exacto, es una etiqueta. Es constructiva, ¿sí? O debe ser constructivo más que una especie de naturalismo. Pero esta sería Spinozismo. El asunto es el proceso de pasar de la posición esa semiótica, de la lectura o hermenéutica a la parte productiva, digamos, trasladar los instrumentos de lectura a instrumentos de acción y producción. Y por eso, precisamente, esos tres factores que tienen que ver con la claridad, ¿verdad?, etcétera, hay que poder calcularlos. Así como la falta de clandestinidad, el secretismo, etcétera. Porque eso es lo que produce unas distorsiones. Es decir, el informe de la Nación tiene que decir cómo produce conocimiento, no científico ni nada de ese tipo de cosas, la gente en la vida cotidiana en el país. Y cómo reacciona a qué, en qué condiciones, en qué momento está dispuesto a gritarle alguna burrada en la calle la gente a otra y en qué condiciones todavía se retiene. Por poner un ejemplo trivial. Muy bien. Creo que podemos dar por concluida esta primera conferencia. Les agradecemos mucho por su presencia acá, le agradecemos mucho a Sergio Rojas por la conferencia.